It was a lot to see him come out. I just want to be here for the family that's left here and, family that's over there too. I just want justice. Esta mujer que clama por justicia es Jennifer Engel, la gerente del hotel donde trabajaba Jocelyn Toaquiza, una joven ecuatoriana que estaba luchando duramente por conquistar el sueño americano y cuyo único error fue confiar en un individuo que no valía la pena. Este es un caso donde convergen la ingenuidad y el deseo de cualquier migrante de estar cerca de sus connacionales, en contraste con la maldad y la premeditación. ¿Quieres conocer detalles de la polémica que este hecho generó? Te invitamos a que nos acompañes hasta el final de este video. El caso de Jocelyn Toaquiza. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Jocelyn Johanna Toaquiza nació el 18 de junio de 2003 en la comunidad de Chazapata, de la parroquia Zimbabua, en los Andes ecuatorianos. Aunque es sabido que fue la primera hija de Inés Toaquiza, de su padre, en cambio no ha trascendido información alguna. Aunque fue criada en un contexto en el que no abundaba lo material, la infancia de Jocelyn estuvo colmada de afecto, y con el paso de los años, todo ese amor, en conjunto con los principios inculcados por los suyos, hicieron de ella una hermosa y amable niña, orgullosa de sus orígenes quichuas. Unos años más tarde, apenas entrada en la adolescencia, Jocelyn y su madre se trasladaron a Quito en busca de mejores oportunidades. Allí, al tiempo que comenzó a cursar la escuela secundaria, en breve la chica quedó deslumbrada por las luces y el carácter vibrante de la capital. Esta nueva óptica de las cosas dio pie a sueños que incluían no solo poder convertirse en profesional, sino también conocer distintas culturas. Pero ella sabía muy bien que para lograr su cometido debía primero demostrar con creces que su afán por superarse y aprender iba en serio. De modo que pronto sus notables calificaciones dieron cuenta del material con el que estaba hecha. Entretanto, justamente por la misma época, un compañero de la escuela empezó a darle muestras a Jocelyn del interés amoroso que tenía por ella. Su nombre era John Moisés Chacaguasay Ilvis. Sin embargo, al margen de ese detalle, nada más ha podido saberse ni del entorno ni de la biografía de John. Sea como fuere, a todos y cada uno de sus avances románticos, la jovencita respondió con negativas. La firmeza de ella a la larga lo llevó a desistir. Aunque ella no lo veía con ojos de amor, sí le tenía aprecio como amigo y no quería que se sintiera desvalorizado. Le agradeció por depositar en ella sus sentimientos y anunció que no levantaría una barrera entre ambos, pero debía prevalecer el respeto a una bonita amistad. A medida que se acercaba el final de la escuela secundaria, en su mente y su corazón únicamente parecía haber lugar para asuntos de otra índole, relacionados con la forma ideal de materializar aquello con lo que había fantaseado largamente. Convertirse en una mujer independiente, capaz de velar por el bienestar de su madre, a quien le agradecía tanto amor y entrega. Lo que parecía ser el plan perfecto surgió a principios de 2023, cuando tenía solo 20 años.
Resuelta a migrar a los Estados Unidos en compañía de algunos familiares, Jocelyn accedió a un crédito en una institución bancaria. Un par de meses más tarde, el grupo emprendió la arriesgada travesía que los llevaría a lo que consideraban una tierra de oportunidades. Con una voluntad de hierro, primero cruzaron la selva del Amazonas, durante duras jornadas en las que debieron hacer acopio de sus mejores fuerzas, sin dejarse amilanar por el miedo o la lejanía de sus seres queridos. Durante esos días y noches, Jocelyn mantuvo el foco en su madre. Pensar en ella y sobre todo en los buenos tiempos que se avecinaban, la colmaba del aliento necesario para no desfallecer. Posteriormente, una vez que llegaron a México, la jovencita y sus familiares se dispusieron a llevar a cabo el tramo final. Fue el 19 de junio de 2023 cuando cruzaron ilegalmente en dirección hacia la pequeña ciudad de Lukeville, al sur del condado de Pima en el estado de Arizona. Allí, mientras se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza, Jocelyn pidió asilo declarando que temía regresar a su país natal porque estaba siendo amenazada por su expareja. Aunque a la luz de los sucesos posteriores se han tejido distintas versiones respecto a este señalamiento, no se descarta que, acorralada por las circunstancias y sin mejores argumentos, la jovencita hubiese dicho entonces lo primero que llegó a su mente. Pero, de nuevo, en ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, son meras conjeturas. En cualquier caso, tras conversar con los uniformados, la joven fue rápidamente liberada y se le asignó una fecha para presentarse ante las autoridades en Chicago, con miras a regularizar su estatus migratorio. Durante las semanas siguientes, ella trabajó en lo que pudo para ganarse el pan y pagar la deuda adquirida. En ese tiempo de inestabilidad, pero también de grandes expectativas y adaptación a una nueva cultura, Jocelyn vivió una temporada en Chicago. Sin embargo, deseosa de estar cerca de su familia, se enrumbó hacia la ciudad de Syracuse, en el estado de Nueva York, donde la esperaba su tío materno, Paul Toaquiza. Aquel viaje, Jocelyn lo hizo con gran ilusión. No solo sería recibida por un familiar a quien quería y respetaba, sino que en lo más profundo de su alma, latía la corazonada de que pronto encontraría la tan ansiada estabilidad. El reencuentro, tal y como era de esperar, fue un instante luminoso, y entre lágrimas, la chica fue recibida con los brazos abiertos en el hogar de su tío, su esposa y sus hijos. Ubicada en el barrio de Northside, la vivienda en cuestión no era demasiado grande, pero sí lo suficiente cálida y cómoda para que Jocelyn pudiera empezar aquel nuevo capítulo libre de temores. Además, el hecho de que su tío hubiese migrado tiempo atrás, también en busca de mejores oportunidades laborales, fue de gran ayuda. Gracias a sus sabios consejos que puso en práctica de inmediato, se dedicó a buscar empleo. De tal modo, en menos de lo que pensaba, Jocelyn consiguió empleo como ama de llaves en un hotel de Syracuse, gerenciado por Jennifer Engel y Christopher Rina. Gracias a su esfuerzo e inquebrantable alegría, ganarse el cariño y la admiración de ambos no fue complicado para ella. Después de todo, si en algo coincidían tanto sus amistades como familiares y colegas, era en que Jocelyn era una joven brillante, siempre dispuesta a ayudar y con una dulce sonrisa en todo momento. Por si fuera poco, era tal su compromiso por superarse que se le volvió costumbre hacer turnos extra en el trabajo. Aunque eran jornadas pesadas que le exigían dar lo mejor de sí, lejos de quejarse, ella lo vivía como una auténtica oportunidad para acercarse cada vez más a sus metas. De hecho, bajo ningún concepto se permitía que el cansancio se viera reflejado en su rostro. Antes bien y sin distinción del día, saludaba a todos con gran calidez, e incluso a los que no conocía. Mientras tanto, Jocelyn le enviaba dinero a su madre,
con quien se esforzaba en mantener contacto frecuente, porque ambas se llenaban de energía en sus conversaciones. Cuando la primavera de ese año estaba en su apogeo, sostuvieron una charla, y después de contarle su buena fortuna y narrar algunas anécdotas de su jornada laboral, Jocelyn le prometió a Inés volver en diciembre de 2024 e iniciar 2025 con muy buen pie y estando juntas. Su gran proyecto era empezar a cursar, en su suelo natal, la carrera de azafata. Con ese objetivo, se encontraba enfocada también en mejorar su dominio del inglés. Unos días más tarde, la joven recibió noticias de quien menos pensaba. Se trataba de John, quien anunció que había tomado también importantes decisiones en su vida. Resultó que, tras perderse mutuamente el rastro, él había migrado recientemente a los Estados Unidos. De hecho, fue exactamente en enero de 2024 cuando cruzó ilegalmente la frontera hacia El Paso, Texas. Según se supo posteriormente, fue liberado por las autoridades porque no había espacio para mantenerlo bajo custodia. Lo cierto fue que el joven se instaló luego en una vivienda en la aldea de Rockland, en Nueva York, donde se presume que tenía familiares, y poco después consiguió emplearse en un restaurante de la zona. Asimismo, llevaba a cuestas un rastreador y utilizaba doble identidad para no ser ubicado, haciéndose llamar John Cruz. Este último detalle no se lo contó a Jocelyn. De hecho, durante aquel intercambio que sostuvieron, solo le dijo que, en nombre de su antigua amistad y de los viejos tiempos, quería festejar con ella su cumpleaños. A esa altura, reencontrarse con un conocido era una suerte de privilegio, de tal manera que el chico recibió un sí rotundo a la propuesta de reunirse. Como siempre, Jocelyn, dueña de un corazón bondadoso, tenía dificultades para ver maldad o intenciones oscuras en los demás. Confiaba sin mayores dudas ni sospechas. Él, por su parte, se encargó de alquilar vía internet un alojamiento temporal al lado norte de Syracuse. El martes 18 de junio de 2024, justo al ingresar a la propiedad, Jocelyn y John fueron captados por la cámara de seguridad de la vivienda. El reloj marcaba que faltaban pocos minutos para las 4:30 de la tarde, y ella iba tranquila, con su teléfono celular en la mano, dispuesta a pasar un buen rato con su antiguo compañero de estudios en su país natal. Aunque a la fecha la justicia no ha dado detalles sobre lo que sucedió con exactitud a partir de ese momento, los investigadores creen que ya fuese con sus manos o con algún objeto aún no identificado, John presumiblemente sometió a Jocelyn hasta quitarle la vida. Acto seguido, se apoderó de sus pocas pertenencias y limpió sin demasiado esmero el inmueble. Unas 3 horas después, la cámara ubicada en el exterior de la vivienda volvió a capturarlo, ahora cargando a la joven sobre su espalda con las manos de ésta alrededor del cuello, simulando que estaba colgada de sus hombros y aferrada a su espalda de forma voluntaria. Justo al girar hacia la derecha para seguir por la calle, una patrulla del departamento de policía de Syracuse pasó por allí, sin parecer notar la horrible situación, según muestra el video. A posteriori, se pudo saber que los agentes a bordo de la patrulla asumieron que eran pareja. Luego, manteniendo la discreción, el sospechoso llevó el cuerpo hasta Lincoln Park, un sitio poco frecuentado al norte del estado de Nueva York, donde lo enterró en una tumba poco profunda. Cuando faltaban 18 minutos para las 8 de esa noche, la cámara lo captó mientras regresaba al domicilio por el extremo izquierdo de la calle. Iba solo, y transcurridos 10 minutos, volvió a salir, pero vestido con ropa diferente. Entonces abordó un vehículo, probablemente un taxi, de acuerdo con el fiscal asignado al caso, que lo llevó hasta la estación local de Greyhound. Allí tomó un autobús con destino a la ciudad de Nueva York.
A la par, el extraño silencio de Jocelyn comenzó a resultar abrumador para sus familiares, y después de innumerables intentos por comunicarse con ella, en la madrugada del miércoles 19 de junio de 2024, su tío la reportó como desaparecida, dando pie a su inmediata búsqueda por parte de la policía. Con los primeros rayos del sol, la propietaria del inmueble alquilado, Idania Fernández Rodríguez, llegó al lugar para revisar que todo estuviera en orden. En principio tuvo la impresión de que no había ninguna novedad, pero en breve fue topándose con algunas huellas de desorden, hasta que de pronto el descubrimiento de manchas rojizas la puso en alerta. De inmediato procedió a revisar las grabaciones de seguridad. Pero antes de que Idania siquiera intentara dilucidar lo ocurrido, los propios familiares de Jocelyn, en conjunto con la policía, dieron con ella. Tras explicarle la situación, Idania no solo se conmovió por el relato, sino que enseguida puso a disposición las imágenes. Fue entonces cuando, ante el estupor de todos, quedó al descubierto la terrorífica secuencia. Enterados ya de lo que ocurría, Christopher y Jennifer, los empleadores de la jovencita, se sumaron a los familiares para brindarles su apoyo, pero también para aumentar la presión sobre las fuerzas de la ley, porque de un modo u otro sintieron que más allá de su condición de jefes de Jocelyn, era una obligación humana hacer cuanto estuviese en sus manos para ayudar a una familia a la que sabían vulnerable. En lo sucesivo, la labor de los oficiales a cargo del caso se dividió entre una profunda revisión del inmueble, rastrear los alrededores y, por último, difundir una fotografía del único sospechoso por la desaparición de la joven. El viernes 21 de junio de 2024, John cumplía con sus obligaciones laborales, sin pensar que su rostro comenzaba a aparecer en todos lados. Pero muy pronto, un hombre y una mujer fueron al sitio donde trabajaba y lo alertaron para que huyera. La secuencia quedó registrada en las cámaras del restaurante y aunque la policía presumía que podrían ser familiares, no lograron encontrarlos. En menos de 5 minutos, el sospechoso del crimen ingresó al baño para cambiarse de ropa y de forma repentina abandonó el establecimiento. A la mañana siguiente, el sábado 22 de junio de 2024, los restos de Jocelyn fueron hallados. Casi a la misma hora, mientras los familiares lloraban desconsolados la pérdida y asumían la triste tarea de darle la noticia a su madre, John extrajo el dinero que Jocelyn tenía ahorrado en sus cuentas bancarias. Todo indica que él pensaba que podría salir airoso del trance, pero lo cierto era que en todo Internet ya era señalado como el culpable del fatal destino de la chica. Otro tanto ocurrió con las autoridades, pues a pesar de la doble identidad, tanto su corte de cabello como las descripciones de su imagen coincidían con el sujeto del video. Según informó poco después el fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, el caso se estaba investigando como un crimen violento, pero en aras de resguardar las labores, la policía local se abstuvo de revelar la identidad del sospechoso. En cambio, lo que no pudieron evitar las autoridades fue que comenzaran a circular rumores sobre el sujeto en cuestión, de quien ya se apuntaba que había sido compañero de clases de la joven en su país natal. A primera hora del lunes 24 de junio de 2024, todavía devastada y casi sin aliento, Inés se presentó en la Cancillería de la ciudad de Ambato para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo de su hija, y en paralelo, con el alma hecha pedazos, solicitó ayuda de las autoridades y de la comunidad para cubrir los costos asociados con el traslado. A la par, pero en territorio estadounidense, el fiscal William confirmó que tras los respectivos análisis forenses, no había dudas de que se trataba de Jocelyn.
Durante las horas siguientes, dispuestos a dar con pistas sobre el caso, los oficiales de la policía se mantuvieron inspeccionando el área del hallazgo. En simultáneo, los seres queridos de la chica lidiaban con el duelo y la imperiosa urgencia por obtener justicia. Gracias a ellos, pero también a vecinos solidarios, fueron surgiendo pequeños monumentos en memoria de Jocelyn, ya fuera en el césped del hotel donde trabajaba o a lo largo de la zona donde fue encontrada. Asimismo, con plena conciencia de las dificultades económicas que atravesaban los deudos, Jennifer y Christopher se dieron a la tarea de ayudar a recaudar dinero para el traslado del cuerpo a Ecuador. Antes de finalizar esa jornada, el fiscal del tribunal neoyorquino, Alphonse Williams, informó a la prensa que el sospechoso no residía en la ciudad. El martes 25 de junio de 2024, ya sin escapatoria, John se entregó a las autoridades y 48 horas después, el jueves 27 de junio de 2024, fue formalmente acusado de asesinato en segundo grado y ocultamiento de cadáver en la corte de la ciudad de Syracuse. En dicha comparecencia judicial, en la que no se permitió el ingreso de cámaras ni reporteros, y con la ayuda de un intérprete de español, el acusado se declaró inocente de todos los cargos. Cuando su abogado le consultó si entendía los cargos que se le leían, tranquilamente respondió que no recordaba nada porque estaba demasiado intoxicado por el alcohol en ese momento. Después, afuera de la sala del tribunal, Jennifer dio declaraciones a la prensa. It was a lot to see him come out. I just want to be here for the family. I just want justice for Jocelyn. En cuanto a John, quedó detenido en el Centro de Justicia del Condado de Onondaga. Debido al evidente riesgo de fuga y por las evidencias del caso, se le negó la posibilidad de salir bajo fianza. Además, se le informó que debería hacer una nueva comparecencia ante el tribunal para el mes siguiente. En tanto, casi en simultáneo, el periodista ecuatoriano radicado en Estados Unidos, Alcibiades Onofre, difundió en sus redes sociales el video de 30 segundos de los momentos previos a la tragedia, desatando la indignación de la población. Aparentemente, el mismo le fue facilitado por los familiares de Jocelyn. Pero no fue todo, pues también las imágenes del sospechoso siendo alertado por presuntos familiares salieron a la luz. Fuese como fuese, la detención preventiva del sujeto significó un alivio importante para los familiares de la víctima, y así lo hizo saber Christopher al público. Para comprender mejor la indignación que despertó el caso, resulta indispensable mencionar que fue el último de una serie de crímenes de alto perfil contra mujeres, presuntamente cometidos todos por inmigrantes ilegales. Entre estos incidentes se incluían el crimen, por una causa similar, de Jocelyn Nungaray en Houston, ocurrido la semana anterior, así como el abuso sexual y posterior ataque fatal contra una madre de 5 hijos, registrado en Maryland en 2023. A eso se sumaba el fallecimiento violento de Laken Riley, estudiante de enfermería de Georgia, y el estremecedor caso de la vulneración de la intimidad de una adolescente de 15 años en Albany, que era el acto de violencia más reciente cerca de Syracuse. Aunque a la fecha todavía no estaba claro cuál era el estatus migratorio del sospechoso, la revelación condujo a algunos legisladores republicanos a dar la voz de alarma sobre las políticas migratorias estatales y federales. De tal modo, el asambleísta John Lee Mondays manifestó que la crisis fronteriza ya no se limitaba a estados como Texas, sino que había tomado su territorio. Así, haciendo alusión a John con las más duras palabras, el legislador acusó directamente a Kathy Hochul, gobernadora demócrata en ejercicio del estado de Nueva York, por haberle dado continuidad a la política en materia fronteriza de su predecesor, Andrew Cuomo, la cual calificó de extremadamente tolerante. En 2017, durante su mandato, Andrew emitió una orden ejecutiva que prohibía a las agencias y funcionarios estatales
preguntar sobre el estatus migratorio de una persona, a menos que lo exigiera la ley o en casos de actividad delictiva ilegal. Las protecciones se extendían a quienes solicitaban asistencia a los agentes del orden o eran testigos o víctimas de un delito. Desde entonces, la gobernadora Kathy redobló esfuerzos en ese sentido. En 2021, menos de 2 meses después de haber asumido el cargo, firmó una ley que clasificaba como extorsión o coerción ciertas amenazas de denunciar el estatus migratorio de una persona. Además, en julio, anunció un nuevo proceso estatal en aras de proteger a los trabajadores inmigrantes indocumentados de represalias y deportación durante disputas laborales. En medio del debate político y ciudadano en relación con los migrantes ilegales, el congresista republicano John afirmó que reconocer tal escenario de crisis era absolutamente necesario para evitar que tragedias similares continuaran ocurriendo en el estado. Más tarde, la congresista Claudia Tenney se hizo eco de estos sentimientos en una declaración a un medio local. En su caso, no obstante, las acusaciones recayeron de forma frontal en el presidente Joseph Biden. Aunque varios medios se comunicaron con la gobernadora Kathy para obtener una respuesta a las afirmaciones de los legisladores, solo obtuvieron silencio de su parte. En paralelo con ese debate polarizador de opiniones, el proceso contra el sospechoso avanzaba, y en horas de la mañana del martes 2 de julio de 2024, John Moisés Chacaguasay Ilvis fue vinculado a proceso formalmente por el crimen en contra de Jocelyn Toaquiza. Desde entonces, no ha habido más novedades en el caso, que se encuentra en etapa de instrucción. Lo que indican las reseñas es que el acusado podría enfrentarse a una sentencia de cadena perpetua. Si se le ocurriera mentir en su defensa, como hizo en la primera audiencia, al afirmar que no recordaba nada porque estaba ebrio, se le aplicarían más cargos, ya que hay pruebas contundentes. Tampoco podría decir que ocurrió una emergencia y que la situación se le fue de las manos, pues de ser cierto eso, él debió comunicarse con allegados o familiares de la chica para brindarle el auxilio necesario. La fiscalía ha argumentado que nada ocurrió al azar y que cada movimiento que ejecutó lo hizo a conciencia. Eso aumentaría la gravedad de los cargos. Hasta el 3 de agosto, cuando terminamos de investigar este caso, no ha habido nuevos anuncios y el acusado sigue en prisión sin derecho a fianza. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!